Buenos días. El otro día le pedí a una inteligencia artificial que me dibujara cómo veía ella al profesional de ciberseguridad del futuro. Y esto es lo que me dibujó. Y la verdad que no se parece en nada, ¿verdad?, a la imagen que tenemos del profesional de la ciberseguridad. Si acudimos al cine, a las series, que suele ser nuestra fuente principal de estereotipos culturales hoy en día, lo que nos representan siempre es a ese joven, gordito, poco agraciado, solitario, sin capacidad de relación social, que consume grandes cantidades de pizza y de bebidas energéticas. Y bueno, pues si yo miro, no sé, esto se llama mundo hacker, ¿verdad? Ahora mismo, 1, 2, 3... igual al fondo hay más, solo veo 3 mujeres en esta sala. Luego, algo de razón, sí, bueno, mira, veo 2 más, pues, es que ahí al fondo de verdad no se ve absolutamente nada. Bueno, pongamos 5, que haya 5. Parece que este estereotipo, bueno, pues al final está fundamentado en algo. Y lo cierto es que esta situación va a cambiar. Mirad, en este foro no hace falta que explique los ciberataques, cómo están afectando a las empresas. Claramente son un auténtico infierno para las organizaciones públicas, privadas. Aquí os muestro pues, una serie de datos, podéis encontrar en multitud de informes, estos son del año 22, por lo tanto corresponden al año 21, pues ahí ves, ¿no?, cómo aumentan los ataques después de la pandemia, porque ahora mucha más gente está conectada, cómo hay un coste millonario, no sé yo de dónde sacan estos números, pero bueno, son muy grandes, hay muchas brechas de phishing, de multitud de ataques, fraude de identidad cada vez lo sufre más gente, el ransomware cada vez cuesta más dinero. Aquí en España continuamente están saliendo ya en los titulares organizaciones que padecen ransomware. El 87% se usa para criptominado. Y aquí hay un dato muy interesante. No sé hasta qué punto serán 86,4 billones, ¿vale? 1.000 billones americanos, 1.000 millones. Pero lo cierto es que las empresas cada vez están gastando más dinero en cacharrería, ¿verdad?, en hardware. Pero cualquier manual de ciberseguridad que consultes te va a decir que la ciberseguridad se apoya sobre 3 firmes pilares: la tecnología, los procesos y, ¿cuál es el siguiente?, las personas. ¿Eso qué significa? Que cuanto más cacharro compra la empresa, la organización, más personas va a necesitar también para instalarlo, para operarlo, para mantenerlo, porque la IA avanza, que es una barbaridad, pero todavía no automatiza los procesos de detección, de filtrado de alarmas, en fin, queda mucho recorrido hasta que los operadores sean sustituidos por IAs. De manera que hay que salir al mercado y tener que gastar mucho más dinero, además, en contratar a personal cualificado. Y aquí, pues, el problema que hay es que no hay profesionales suficientes. Las empresas no encuentran a toda la gente que buscan. Estos datos también son del año 22, por lo tanto, del 21 hacia atrás. Lo que nos dicen es que hay 2,7 millones de puestos vacantes. Vacantes porque las empresas los buscan y no hay quien los pueda cubrir a nivel mundial. Si tenéis amplitud de miras y no pensáis trabajar solamente en España o en vuestra localidad, fijaos todo el potencial que tenéis en el mundo. Si os circunscribís a Europa, 199.000 puestos vacantes. Y si ya nos centramos en nuestro país, 38.000. Insisto, no sé si serán 1.000 más, 1.000 menos, al final, pues estos son aproximaciones, pero lo cierto, y a mí me pasa cuando yo contrato gente, es muy difícil encontrar profesionales de ciberseguridad cualificados. Por eso la tasa de paro es 0. Cuando alguien dice, mamá, voy a dedicarme a la ciberseguridad, pues es un gran trabajo. ¿Os acordáis siempre las madres, ¿no?, que dicen, hijo, estudia algo que tenga salidas? Bueno, pues si hay algo que tiene salidas, aparte del cloud, la IA, etcétera, es la ciberseguridad. Si estáis pensando en trabajar en ciberseguridad, es una magnífica opción. De hecho, cuando tu madre te dice algo que tiene salidas, en el fondo en lo que piensa es que esté bien pagado. Y lo cierto es que la ciberseguridad está bastante mejor pagada que otros puestos de TI. Aquí tenéis puestos de entrada, es bastante normal que ya puedas entrar con sueldos cerca de los 30.000 euros anuales. A partir de ahí, evidentemente, en función de tu cualificación y en función de tu carrera, pues ya vas a poder ir acrecentando ese salario hasta llegar ya, pues bueno, al CISO, ¿no?, que puede ser una persona que controla muchísimo de toda la ciberseguridad de la empresa. CISOs hay pocos, pero bueno,
por algo se empieza. Y entonces un primer salario cercano a los 30 pues es una buena cosa. Yo tengo una anécdota, de hecho, la semana pasada una persona empezó a buscar trabajo, esta semana lo ha encontrado, ni siquiera venía del mundo de TI y su primer salario, sin ninguna experiencia de nada, recién terminada la carrera, ahora es de 28.000 euros. Bueno, pues no está mal, ¿no? Para ser un primer salario, sin ninguna experiencia y sin ni siquiera provenir del mundo de ciberseguridad, trabajando como analista de ciberseguridad porque hizo la carrera de criminalista, que bueno, no es lo mismo, pero está conectado. ¿Vale? ¿Cómo es este perfil real ahora mismo del profesional de la ciberseguridad? Pues estos datos, por desgracia, son globales, hacen más referencia a Estados Unidos que a España, pero no sé si habrá mucha diferencia con España o no, no lo sé, pero seguro que hay cierto parecido. En cuanto a la educación, lo que más se demanda en las empresas es un licenciado o máster. Luego, lo de doctorado, aquí en España la verdad que se pide muy poco que tengas doctorado, en otros países puede que más, pero el tener una licenciatura, el tener un máster va a ayudar muchísimo a que encuentres trabajo. Eso no significa que necesites hacer una carrera, También se contrata gente que tiene solo el bachillerato o una diplomatura, ha hecho un FP, también. Lo que pasa es que, por la estadística, son menos. Luego, en cuanto a edad, pues como podéis ver, la mayoría de los profesionales de ciberseguridad están en el rango de los 25 a los 45 años, ¿vale? Esos 20 años, bueno, pues vais a tener siempre un perfil bastante joven, vamos a decir. Y luego, en cuanto a sexo, ahí es donde hay un desequilibrio extraordinario. Tenemos 2 mujeres por cada 8 hombres. Esta es la última estadística. De hecho, ha empeorado. Ha empeorado en el sentido de que en la del año 20, que era del 19 hacia atrás, eran 3 mujeres por 7 hombres, ahora son 2 mujeres por 8 hombres. Y esto es una oportunidad increíble para las mujeres, porque cada vez, debido a las leyes de igualdad, no solo en España, sino en Europa, en otros países, cada vez se busca más esta paridad de género en los puestos de trabajo, en los mismos niveles, y esto lo que implica es que tienen ahora una ventaja competitiva frente a los hombres. Si estás pensando en meterte en el mundo de la ciberseguridad y eres mujer, todavía tienes más amplia la apertura de las puertas para entrar en esta carrera profesional. Bien. ¿Cómo podemos transicionar de unos puestos a otros? Aquí os he representado un gráfico de cómo es la forma más habitual de entrar en el mundo de la ciberseguridad según tus titulaciones. Entonces, si no tienes ningún tipo de titulación, me refiero al bachillerato, o sea, cuando digo titulación me refiero que no tienes una universitaria, puedes entrar a técnico de SOC. Ahí puedes ganar, empezar a partir de los 20, 25.000 euros. Si ya provienes de humanidades, pero tienes 0 experiencia en el mundo TI, pues también, más o menos, a lo mismo, analista de un SOC. Eso sí, si ya tienes una titulación STEM en general, ¿vale? STEM ya sabéis, ¿no? Lo de ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, ahí física, química, matemáticas, todo este grupo de titulados normalmente han aprendido a programar, están familiarizados con los ordenadores, con procesar grandes volúmenes de datos. En definitiva, tienen bastante experiencia ya previa con lo que es el mundo TI para que puedan entrar más fácilmente a otros muchos puestos de trabajo. Pues ya veis, de técnico de ciberseguridad, pueden entrar en analista forense, en respuesta a incidentes, etc. Pero fijaos que no todos los trabajos en ciberseguridad son técnicos. Hay gente que dice, es que a mí no me gustan los ordenadores, se me da mal programar. No pasa nada. Hay otros muchos trabajos que no son necesariamente de estar con un ordenador, una consola, configurando redes, firewalls, programando en Python o lo que sea. Hay trabajos, como por ejemplo análisis de riesgos, a los que se puede proceder de titulaciones de administración de empresas, de este tipo de gente que viene de análisis de riesgos financieros. Al final son conceptos, bueno, relativamente parecidos, calcular valor de activos, probabilidades de incidentes, impacto de incidentes, en fin, que funciona de una manera similar. Y luego también auditor de TI, hacer auditorías de ISO 27000, bueno, pues son temas que obviamente hay que saber de tecnología, pero no estamos hablando de sentarte a la consola de un firewall, a un checkpoint, a configurar reglas. Y luego también está la rama jurídico-legal, no la olvidemos. Cada día cobra más importancia todo el tema de cumplimiento normativo, regulaciones, etcétera, y para eso necesitas perfiles de esta rama jurídica, legal. Y tienen muchísimo trabajo con la RGPD, Ley de Propiedad Intelectual, según con otros tipos de
de países con los que se trabaje, que si la Sarbanes-Oxley, que si el cumplimiento de estándares internos, en fin, que como veis el mundo de la ciberseguridad no se circunscribe en exclusiva a la parte técnica, programar, hacer scripts, hacer playbooks, hacer reglas, no. También hay una parte enorme dentro del mundo de la ciberseguridad que está relacionada con otras áreas. No olvidemos, yo qué sé, los planes de concienciación de usuarios, no olvidemos pues, por ejemplo, todo el tema del fraude en grandes compañías. Todo eso también lo podemos meter dentro de lo que es el campo de la ciberseguridad, pero los perfiles que nos encontramos ahí son ya de otros campos. Yo ahí he visto psicólogos, filósofos, por supuesto, abogados, gente de empresa, en fin. Hay muchas posibilidades en el mundo de la ciberseguridad. He puesto también titulaciones, bueno, certificaciones. En marrón están los puestos que son técnicos, puramente técnicos, en gris los que no son ya técnicos en absoluto o poco técnicos, y a cada uno le ha acompañado cuáles son las certificaciones típicas que se le suelen demandar. Cuando tú ves ofertas de trabajo, no siempre, pero muchas veces es un requisito. Entonces, se pide, yo qué sé, pues analista forense, que tenga la GCFA o que tenga la GCIH. Y si no la tienes, no optas al proceso. Bien, luego voy a hablar más en detalle de las certificaciones, pero lo ponía ahí para que veáis que en muchos casos sí que se demandan. Y en otros, aunque no se demande explícitamente en la oferta de trabajo, se valora positivamente. Más o menos a igualdad entre dos candidatos, si este tiene 2 o 3 certificaciones y el otro ninguno, bueno, pues igual me voy con el de las certificaciones, que por lo menos ha estudiado y algo ha hecho, ¿no? que veo yo tangible. Bien. ¿Cuál es la vía más directa para entrar en ciberseguridad? Sin duda alguna, no nos engañemos, es el tener experiencia, formación en TI. Concretamente, ¿en qué 3 grandes áreas? La de desarrollo, programación. Saber programar hoy en día, eso es un superpoder. Entonces, si tú no sabes programar, al final vas a vivir en un mundo que ha sido programado por otros. Por eso es tan importante que aprendas a programar. Y en el caso del mundo de la ciberseguridad, en los puestos técnicos, saber programar te va a ayudar mucho porque te vas a encontrar ante la necesidad de analizar código, leer pues, código en busca de vulnerabilidades, no digamos ya si te metes a reversing o eso, análisis de malware, que ya tienes que entrar a nivel de ensamblador, pero también simplemente para hacer algún script en Bash, un script en Python que te facilite alguna tarea. Saber programar es algo fantástico que te va a ayudar en muchas facetas, y en concreto para el mundo de la ciberseguridad te puede abrir muchas puertas. Luego tenemos la administración de sistemas, redes, bastionado, todo este tipo de cuestiones. Hay mucha gente que trabaja en estos campos y de ahí el salto es natural, casi automático al mundo de la ciberseguridad. Y luego, por supuesto, la configuración de redes, el que manejes perfectamente pues, los protocolos, que sepas configurar la LAN, la VLAN, que sepas en fin, manejar la Wi-Fi, y de ahí otra vez el salto a la ciberseguridad es natural, porque quien configura una red, pues hay que añadirle seguridad y así te vas metiendo casi sin quererlo en el mundo de la ciberseguridad. Y estas son las 3 capacidades más demandadas, así en general, en abstracto, ¿vale? Si ahora ya entramos a algo más concreto, aquí podemos ver cuál suele ser el itinerario normal de evolución en una carrera profesional en ciberseguridad. Nota importante, el grosor de las rayas es proporcional a la demanda en el mercado laboral, ¿vale? O sea, que cuanto más gruesa la línea, significa que más perfiles se demandan de ese tipo. Entonces, como veis, los puntos de partida son los que menciono, pues gente que controla de redes, de desarrollo de software, pero que no están especializados en ciberseguridad, de ingeniería, arquitectura de sistemas, administración de sistemas, y luego los que vienen de carreras menos técnicas, como análisis de riesgos o el tema de inteligencia de seguridad, criminalista, ese tipo de cuestiones, que la vía natural suele ser ir a la policía, al ejército, o sea, fuerzas de seguridad, pero ahora también encuentran otra salida en la ciberseguridad. Y bueno, pues luego ahí ya vais viendo cómo van evolucionando hasta que si tú sigues en esta carrera a lo largo de los años, los últimos puestos a los que vas a llegar, que por supuesto tienen los sueldos más elevados, el sueldo también, la flecha va así, el sueldo va así, pues ya es ingeniero de ciberseguridad, arquitecto de ciberseguridad, que si además sabes de cloud y eres arquitecto de cloud segura, ya eso ya, bueno, no os digo ahora mismo cómo se está demandando la conjunción de ciberseguridad con cloud y CISO, ¿no? Pues ahí tenéis una serie de itinerarios naturales de carrera, que esto ya son bastantes años, ¿eh? Puedes estar
2, 3, 5 años, 10 años, dependerá, ¿no?, de la empresa, de tu perfil, de tu ansia de desarrollo y crecimiento, que estés más tiempo en uno o en otro. Y bueno, pues ¿qué puedes hacer ahora ya, ¿no? Si dices, venga, sí, me lanzo, quiero dedicarme a la ciberseguridad, quiero ser un profesional? Pues para mí hay 3 acciones fundamentales que no puedes eludir. Tienes que formarte, tienes que certificarte y tienes que ganar experiencia. Y voy a entrar en algo más de detalle en cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la formación, la mala noticia de la ciberseguridad es que nunca vas a dejar de formarte. O sea, si tú estás pensando que lo que yo quiero es estudio, me saco un título y nunca más vuelvo a coger un libro, quien dice un libro, un blog, un informe o lo que sea, olvídate entonces de trabajar en ciberseguridad, porque necesitas una actualización constante, diaria. Esto es inagotable, ¿vale? Es una tarea en ese sentido muy poco grata, porque lo que has aprendido hoy mañana ha quedado obsoleto y mañana puede ser un mes, puede ser un año, dependerá del sector, pero se quedan obsoletos los conocimientos muy, muy rápidamente. Entonces, aquí, ¿qué tienes que hacer para formarte? Pues obviamente tienes que hacer cursos. Si ya has terminado una carrera, ya tienes una titulación, hay multitud de másters de ciberseguridad, como por ejemplo pues los que hacemos en Inmune, que te van a dar una visión global de todo el campo. Yo, por ejemplo, a veces el problema que hay gente que señala, dice, es que si todo lo que me van a enseñar en el máster ya está en los libros, ya está en Internet. Claro, lo que pasa es que hay unos profesores que llevan muchos años trabajando y han hecho el filtrado de esos libros y de esa información y ya te la dan mascada. Entonces, ¿tú podrías llegar por ti mismo a toda esa información? Desde luego, pero a lo mejor tardarías 10 años. Lo bueno de hacer un máster es que hay gente que ya ha hecho ese trabajo y además cuando tienes dudas te las van a responder. Hay multitud de másters generalistas, máster de especialización. Si tú quieres ir por el pentesting, hay solo para pentesting. Si quieres ir por el reversing, solo por reversing. O si quieres adentrarte en el mundo, todavía no tienes claro si quieres ir más a, no sé, a pentesting, análisis forense, a respuesta a incidentes, o si quieres ir más a GRC, a gobierno, riesgo, compliance, si quieres ir más a arquitectura de sistemas, configurar redes. Bueno, pues un máster que trate todos estos palos te puede orientar muy bien y tú ya sales del máster y dices, ahora tengo claro que quiero ser analista forense, o lo que sea. Por lo tanto, una magnífica fuente de información, de formación, son los másters. Luego hay los bootcamps, que son como másters muy concentrados, muy intensivos, muy prácticos, que suelen durar menos. Si un máster dura unas 600, 700, 800 horas, un bootcamp pueden ser 300, también suelen ser especializados o generalistas. Y luego ya tienes infinitos cursos en Coursera, en edX, empresas que sacan cursos por su cuenta, cursos gratuitos, cursos de pago, en fin, que en Internet hoy en día, si algo abundan, desde luego, es la información, los cursos. Y es muy bueno formarte, sobre todo con títulos o algo que puedas mostrar, ¿no?, al empleador. Que si yo he hecho un curso, aunque de Coursera, da igual que sea gratuito o no, pero que tenga siempre un diploma, algo que acredite que por lo menos he completado el curso y ya si he adquirido los conocimientos, bueno, pues eso ya será otra cosa. Otra manera de formarte es acudir a eventos de ciberseguridad, exactamente lo que estáis haciendo ahora. Aquí hay un montón de profesionales, cada uno desde su campo te va hablando de algún asunto, algo, vas a aprender cosas, te dan hilos de los cuales luego tú puedes tirar y vas a seguir profundizando en ello, te puedes mantener al día de cuáles son novedades, en fin, es una fantástica fuente también de información para ayudarte a formarte. Luego están los CTFs, hackatones, este tipo de competiciones. Los concursos de CTF, sobre todo, te van a ayudar a profundizar en conocimientos que a lo mejor tenías dejados de lado. Yo qué sé, la criptografía. Pues en el CTF hay 2 o 3 retos de cripto que tienes que ponerte las pilas con la criptografía de curvas elípticas o con Diffie-Hellman o con el cifrado de, yo qué sé, de firma ciega. Entonces, claro, te pones a leer y eso también te ayuda a adquirir conocimientos. Y hay gente que, a raíz de profundizar en un campo, dice, oye, pues qué bonito era esto. Si yo creía que la criptografía era algo odioso, abominable, y resulta que me gusta, pues ya acabas de descubrir algo. Si encima ganas el CTF o quedas entre los primeros puestos, y eso de forma sistemática, porque acudes a muchos, es otra cosa que puedes mostrar en el currículum. Hombre, porque ser el campeón mundial del CTF tal o del otro, hombre, algo que luce mucho en un currículum. Por otro lado, están los libros, ¿vale? Siguen siendo una magnífica fuente de información y lo mismo.
tenéis libros absolutamente para cualquier tema, los blogs que te van a mantener al día, que te van a descubrir novedades, blogs de empresas, blogs de particulares, blogs de gurús de ciertos campos, y los vídeos, los podcasts, los vídeos, sobre todo, los tutoriales te pueden enseñar a manejar algo muy concreto, los podcasts te pueden ayudar a escuchar a las voces más relevantes del sector, seguir las novedades, estar al día. En definitiva, tienes la formación más pura y dura, que serían los cursos, y a partir de ahí toda otra plétora de posibilidades que desde luego te recomiendo, tanto si eres un profesional de la ciberseguridad como si lo estás pensando, te recomiendo que des una vuelta por todas ellas de forma asidua. Segundo elemento que os decía, certifícate. A ver, no es un requisito imprescindible. Puedes ser un fantástico profesional de la ciberseguridad, hacer una carrera exitosa y no tener ni una sola certificación. Esa es la realidad. Sin embargo, también es verdad que cuando estás arrancando, en un currículum, algo que puede llamar la atención cuando no tienes experiencia o muy poca es tener alguna que otra certificación. La certificación, de entrada, demuestra un cierto nivel de competencia. Bien, es verdad que es un examen de tipo test, que puedes hacer también un bootcamp y estar un fin de semana haciendo exámenes tipo test sin saber muy bien lo que haces y aprobarla, pero esto no es lo normal. Si tú tienes un conocimiento y te examinan sobre él y apruebas, demuestras que tienes esa cierta competencia. Y eso lo puedes enseñar a cualquier empleador porque es una fuente de evaluación totalmente independiente y objetiva, y además es objetiva a nivel mundial. O sea, que la certificación del CISP vale lo mismo en España que en Estados Unidos que en Inglaterra. Por lo tanto, es una forma muy buena de demostrar tu competencia. Además, demuestra tu compromiso con la ciberseguridad o con ese campo en concreto. Demuestra que bueno, tú vas en serio en ese campo, quieres ser un profesional destacado de configuración de cloud, de pentesting, de auditoría de sistemas y como tienes ese compromiso personal con ese campo de la ciberseguridad, quieres sacarte una o varias certificaciones relacionadas con el campo. Y por último, suele ser un requisito. Insisto que no siempre lo es. Si no lo es, se valora muy positivamente. Una vez leí una especie de estudio personal, esto es una cosa que había hecho un señor, y había mandado, era un profesional, llevaba 20 años de experiencia en la ciberseguridad, muy reconocido, y había mandado su currículum no recuerdo los números, pero pongamos a 10 empresas sin poner sus certificaciones y el mismo currículum idéntico a otras 10 empresas poniendo además todas sus certificaciones. De las que no puso certificaciones no le llamó ni una y de las que puso las certificaciones le llamaron la mitad o así. O sea, algo hacen las certificaciones. Aquí os he puesto las que son más valoradas. Bueno, hay índices de estos, pues yo miré un índice, me aparecían estas 10 como las mejor valoradas. Tampoco penséis que hay que tener estas, o depende mucho de cuál es tu campo. Porque si tú te estás especializando en ciberseguridad cloud, ahí no aparece ninguna de ciberseguridad cloud y hay un montón, la CSSK, o sea, hay un montón. Lo que quiero deciros es que si tú vas por un campo, es muy buena idea sacarte una o varias certificaciones en ese campo. De hecho, si ya estás en una empresa trabajando, muchas veces la propia empresa te la puede pagar, en fin, son cosas interesantes a negociar. No menciono aquí las certificaciones de productos, ¿vale? Todas las empresas, todos los fabricantes de hardware, software, que si Fortinet, Palo Alto, McAfee, todos tienen un montón de certificaciones, pero normalmente, como estarás ya en una empresa, son gratuitas, te las paga el fabricante o las paga la empresa, ahí no hay ningún problema. Y bueno, pues ya, otra cosa también importante de las certificaciones, la mayoría exigen renovación. Una certificación te dura un periodo de 2 o 3 años y tienes que renovarlas. Para renovarlas puedes ser que tengas que volver a hacer un examen o tienes que acreditar que estás trabajando activamente en el campo, que estás dando charlas, que estás escribiendo artículos, que estás contribuyendo al desarrollo de ese campo y te van a hacer una evaluación periódica cada varios años y si no superas esa evaluación te retiran la certificación. Por eso decía que una certificación no es solo aprobar un examen, demuestra un compromiso serio con el campo sobre el que versa esa certificación. Y luego la tercera acción que os decía que es ineludible es ganar experiencia. Y aquí tenemos el problema ese de la gallina y el huevo, ¿no?
¿Cómo voy a ganar experiencia para trabajar en una empresa si para trabajar en una empresa me piden experiencia? Que no puedo ganar porque no trabajo en una empresa, porque no tengo experiencia para que me piden experiencia. Entonces, bueno, pues hay que ganar experiencia como sea. Esto, lo que os voy a poner aquí son, bueno, pues ideas, ¿no? A ver si con alguna de estas pues vas progresando, ¿no? Por ejemplo, puedes tratar de configurar redes domésticas de amigos, familiares, cuñados, de pymes, pequeñas empresas. Oye, se aprende mucho configurando redes, aunque solamente tengas 2 o 3 dispositivos, ya si vas a una pyme, ya puede que tengan un switch, ya empiezan a tener más cosas. Bueno, pues por ahí vas arrancando y te vas encontrando con el día a día lo que es el soporte de IT, ¿no? No me funciona el monitor, lo has probado a enchufar, ¿no? Y esas cosas. CTFs, es lo que os decía antes, no solamente es una buena estrategia para aprender, si además se te da muy bien, y ganas CTFs o quedas sistemáticamente entre los primeros, eso luce maravillosamente en el currículum. Tenemos la posibilidad de participar como voluntario en ONGs. Hay muchas ONGs que son relacionadas con el mundo TI, desde dar charlas en colegios para niños o para padres o para profesores, hasta ayudar a configurar redes, sistemas en aulas informáticas de colegios, en fin, que como voluntario te van a acoger con los brazos abiertos y vas a estar ganando, porque estás trabajando realmente de gratis, pero por una buena obra, entonces tú te quedas tu conciencia tranquila, que no te están explotando, y ganas experiencia para tu currículum, que es lo que importa al final. Luego, otra posibilidad, aunque esto ya hay que ser bastante técnico, es dedicarte a cazar recompensas, ¿no? Es decir, buscar fallos, vulnerabilidades en software, en hardware, en lo que sea. Si encuentras vulnerabilidades, vas a tener, obviamente, un impacto mediático, aparecerás siempre como el descubridor de la vulnerabilidad. En algunos casos, el bug hunting incluso está remunerado, hay recompensa metálica por esto. Y bueno, pues es otra manera, ¿no?, de pues poner en el currículum, ¿no? Y es que además yo he descubierto estas 3 vulnerabilidades que tienen ahora el CVSS tal y tal, ¿no? Bueno, pues algo que también queda bien. Software. Escribir software. Si tú tienes en GitHub algún tipo de software, o me da igual, has participado en algún consorcio, en algún grupo que es open source, que está desarrollando cualquier tipo de herramienta, o bueno, has contribuido al desarrollo de una herramienta, eso es otra cosa que tú puedes poner en el currículum, porque no deja de ser experiencia como desarrollador, demuestras que has trabajado en equipo, a lo mejor es un proyecto tuyo personal que tienes a varias personas ahí implicadas y también demuestra pues, capacidad de liderazgo. En definitiva, que crear software, algo que tú puedas enseñar, y yo además soy el creador de la herramienta tal que la utilizan muchas empresas para hacer pentesting de no sé qué. Pues eso también queda muy bien. Asociaciones, el participar, asociarte, ¿no? Mencionaba antes la gran oportunidad que tienen ante sí las mujeres. Hay asociaciones de mujeres hackers, de mujeres de TI, etcétera. Participar ahí, eso también te va a dar más visibilidad, te va a ayudar a estar más conectado, y cuando luego surjan oportunidades de empleo o de hacer tareas de freelance, etcétera, siempre te van a tener más en cuenta porque eres más visible y estás más conectado. Entonces, participar en asociaciones, busca las que puedan resonar contigo, con tus valores. Eso también es una vía extraordinaria. Luego tenemos el buscar un mentor. Si tienes la suerte de que haya una persona que te pueda guiar en tus primeros pasos, que te pueda aconsejar, asesorar, etcétera, bueno, pues esto va a venirte también muy bien para que no estés dando palos de ciego en estos primeros momentos. Y luego esto lo pongo en último lugar, ¿no?, que es ese primer trabajo mal pagado, trabajo basura, pero que te da currículum, y entonces si no hay nada más, si ya no sale absolutamente nada y te sale ese trabajo por 18.000 euros, pues cógelo, que aunque sea alivias la carga a tus padres, ¿no?, de estar ahí, y por otro lado, pues vas ganando experiencia en busca de ese segundo trabajo, ya sí, decente, bien pagado, donde de verdad puedas poner a lucir todas tus habilidades, o sea, de programador o de redes, de sistemas o de lo que sea que hayas elegido. En definitiva, ya a modo de conclusión final,
nos encontramos en un momento extraordinario, un momento, diría, casi único en la historia de la tecnología para el profesional de ciberseguridad. Nunca se han dado estas condiciones para tener unas oportunidades tan fantásticas, y más si eres mujer, porque se trata de una disciplina en la que se puede acceder desde multitud de campos, siempre, eso sí, que sigamos un itinerario formativo adecuado. Así que espero veros a todos pronto trabajando en ciberseguridad. Muchas gracias. Si tenemos tiempo para preguntas, podemos hacer alguna. En ese caso, lo dejamos aquí. Gracias. Eso, sí, A ver, una de las primeras cosas que tenemos que tener claras es qué es lo que nos atrae del mundo de la ciberseguridad. Hay tres grandes dominios, por clasificarlo de alguna manera. Está el dominio de la gestión, de la consultoría, lo que podemos llamar también GRC, Gobierno, Riesgo, Compliance. No es técnico, los perfiles no suelen ser necesariamente de TI, aunque sí que hay telecos, pero es más un perfil de gestor. Y esto, al que tiene el perfil tequi así, no le gusta nada. Análisis de riesgos, estar ahí con valor de activos, impactos, probabilidades, eso no le gusta. Planes directores de seguridad. Entonces, tenemos un área. Y eso es la primera que tenemos que tener claro. Si nos gusta o no, ir por ahí. Segunda, está lo que yo llamo la arquitectura de la ciberseguridad. Sistemas, redes, IAM, lo que es gestión de identidades y accesos, configuración de cloud, servidores, desarrollo seguro, paso a producción seguro, DevSecOps, criptografía, todo lo que tenga que ver con la parte de la arquitectura de la ciberseguridad de una organización, eso sería el segundo gran dominio de la ciberseguridad. Y luego tenemos un tercer dominio, y fijaos que no tienen nada que ver unos con otros, que es el de la operación de la ciberseguridad. Aquí estamos hablando de hacer pentesting, red team, blue team, hacer análisis forense, respuesta a incidentes. Entonces, este tipo de perfil también es muy técnico, pero no tiene nada que ver con el perfil de administración de sistemas o redes, etcétera, que igualmente es muy técnico. Entonces, esta es la primera cuestión, yo creo que tenemos que dilucidar si yo quiero irme por el mundo de la arquitectura, el mundo de las operaciones o el mundo de la gestión, de la consultoría. Entonces, si eso ya lo tienes claro, ahí ya no te haría falta un máster generalista o un curso generalista. Ahí lo que necesitarías es empezar a meterte, bien sea en másters, bootcamps, cursos orientados a aquello que tú quieras configurar. Y luego, pues también hay que tener en cuenta dónde vas a trabajar. Por ejemplo, si tú quieres ir por la arquitectura, puedes trabajar en todo tipo de empresas, grandes y pequeñas. Toda empresa que tenga ordenadores, tenga una red, tenga dispositivos móviles, necesita un arquitecto de seguridad. Es ineludible, porque eso, o lo hace uno que no sabe, o lo hace el cuñado o el hijo que es muy listo, o contratas a una empresa. Y si estás en una empresa más grande, tendrá su departamento de TI, donde a lo mejor hay uno, que es el que más sabe de ciberseguridad, y si ya estamos hablando de una gran empresa, ya no es que tenga un departamento de TI, tiene un departamento de ciberseguridad.
Entonces, tú podrías trabajar en empresas desde la más pequeña a la más grande. Si trabajas en la más pequeña, hombre orquesta, ¿eh? Desde se me ha estropeado la impresora hasta, pues eso, que se me ha bloqueado el ordenador y resulta que es un ransomware. Si trabajas en operaciones, ahí solo tienes dos opciones. O trabajas en una gran empresa que tiene un departamento de respuesta a incidentes, un CSIR o una cosa así, o vas a trabajar en un SOC, que es una empresa a la que se externaliza la gestión de los servicios de seguridad. Y se lo pueden externalizar empresas grandes, empresas pequeñas. Entonces, si te gusta eso, tendrías que orientarte a ese tipo de o gran empresa o más de servicios de ciberseguridad gestionados. Y luego, en el caso tercero, gestión de la ciberseguridad consultoría, pues ahí son grandes empresas. Obviamente, una gran empresa, un banco, una aseguradora, una teleco, una de utilities, que van a tener pues un CISO, van a tener planes directores, planes de concienciación de usuarios, porque estamos hablando de miles de empleados. Obviamente una pyme no tiene nada parecido. Entonces, primero decídete cuál de estos tres grandes dominios, porque son muy separados, y dentro de cada dominio, ¿a por qué vas? Porque yo qué sé, en operaciones puedes ir analista forense, respondedor o como se ¿no? Pues incident handler, no sé cómo se dice en español, gestor de incidentes, pentester, ¿no? Y hacking ético. Son cosas también diferentes, pero ya por lo menos van en una orientación, que es la operación. Y en el caso de arquitectura de sistemas, pues ¿qué vas a ser? ¿Vas a ser criptógrafo? ¿Vas a diseñar arquitecturas seguras en cloud? ¿Vas a trabajar en, no sé, administrar las identidades, accesos a la red? En fin, pues tener eso claro. Si todo eso lo tienes muy claro, cursos, másters especializados en ese área. Al final, en la empresa, si me llega una persona que tiene, no sé, 20 años y, bueno, ¿qué tienes para mostrarme que conoces de esto? Me tienes que enseñar algo. Y aquí hay dos cosas que puedes enseñar, o mucha experiencia o cursos, certificaciones. De hecho, yo prefiero una persona con mucha experiencia que con muchos cursos y certificaciones. Pero, sea lo que sea, tienes que mostrar algo, lo tienes que demostrar. Entonces, si no tienes posibilidad de acceder a trabajar en una empresa, y bueno, os había puesto ahí una serie de cosas, ¿no? Como, bueno, trabajo voluntario, con los amigos, familiares, pequeñas empresitas. Si no tienes acceso a ganar experiencia real en una empresa, la otra alternativa que te queda es formarte. Porque por lo menos podrás evidenciar tus capacidades con certificaciones, con diplomas, con másters, cosas parecidas. Pero insisto, para mí no es imprescindible certificarse o tener títulos. Yo prefiero una persona que sepa mucho por su experiencia a una que solo tenga experiencia de leer libros. Sí. Claro, tu palabra no va a valer nada. Entonces, tienes que demostrarlo. Si hablamos de títulos, certificaciones, etcétera, tienes un papel que mostrar. Entonces, yo lo valoraré más o lo valoraré menos, pero por lo menos es algo objetivo. Y en otros trabajos también, cuidado, cuando se contrata personal, a veces se le hace una prueba. Pues mira, te doy aquí una red tal, configúramela. O tienes aquí este código, o mira, o te dejo una consola, escríbeme en una hora un programa en Python que haga tal cosa. O, yo qué sé, ¿no? Mira, tengo aquí un servidor web, te doy una hora para que encuentres 5 vulnerabilidades. Esto también es frecuente. En las empresas tienes que demostrar la experiencia, porque el papel lo soporta todo. Yo en mi currículum puedo decir que sé hablar chino, pero si me empiezan a hacer la entrevista en chino y no sé responder, rápidamente se ve. Entonces, a ver, es complicado demostrar la experiencia si no has trabajado en una empresa. Porque en una empresa o en una ONG o en algún sitio pueden hacerte un papelito que dicen fulano estuvo un año haciendo toda de tareas con gran eficiencia y cumplimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Sí, por ahí hay otra.
es, yo diría que la misma respuesta. Si no tienes posibilidad de acceder a una empresa según termines tu grado medio, en la cual vas a poder ganar experiencia, mientras tanto, lo que se recomienda es hacer cursos. Hay cursos gratuitos en Internet, hay cursos que son de pago, las certificaciones todas son de pago, y luego tienes bootcamps y másters. Entonces, en función de tus recursos económicos, en función del tiempo que tengas disponible, porque también es cierto que la inversión de tiempo, de dedicación que exige un máster, no es la misma que exige un curso de 20 horas de Internet. Y sobre todo si el máster es presencial, por poner un ejemplo. Por contra, la contraprestación que te va a dar el máster es infinitamente superior a la que te va a dar un curso de 20 horas. Y el valor que tenga ese diploma en tu currículum va a pesar mucho más que el que tenga un curso de Internet. Ahí, pues ya lo que tú puedas hacer, pero sobre todo nunca quedarte de brazos cruzados, porque luego algo que igual no he puesto ahí, ¿no? Podría haber añadido, pero no sirve para ganar experiencia, pero desde luego sí sirve para ganar visibilidad, es plantéate crear un blog, un canal en Instagram, en vídeo, yo qué sé, pues en YouTube, en el cual no tienes ni que ser experto. Por ejemplo, te planteas, yo todas las semanas me voy a leer un libro de ciberseguridad y al final de la semana voy a hacer un videoblog en el cual voy a explicar en 5 minutos o en 10 minutos los puntos fuertes del libro, lo que más me ha gustado, lo que más aporta. Mira, pues ya tienes, después de un año haciendo eso, 50 libros te habrás leído, sabrás un montón y, con suerte, hasta estás llamando la atención de la gente y tu canal se hace popular. Quien dice un vídeo puede ser un blog, puede ser un boletín, puede ser dar charlas, no lo sé. Hay 1000 cosas que se pueden hacer salvo estar parado. Si estamos parados, nunca jamás nos van a llamar. Tenemos hoy la oportunidad de salir al mundo entero y eso también es muy recomendable. No circunscribirte ni a tu país ni mucho menos a tu localidad. Hay muchas ofertas de trabajo que se pueden hacer online. Puedes estar aquí trabajando en otro país o incluso, no se puede hacer online, pero te puedes plantear ir a otros países. Los sueldos que he pintado ahí eran en España. Los sueldos en otros países no tienen nada que ver con los españoles, ¿vale? Nada, pero cuando digo nada que ver, luego no sé si se compensa aquí que tengas en educación, sanidad y transporte y carreteras buenas, no sé si se compensa con los sueldos que hay en Estados Unidos, pero el sueldo que aquí es 50.000 euros, en Estados Unidos son 150.000 dólares. Bueno, en Londres pueden ser 100.000 libras. Hay una diferencia muy grande de sueldos de unos países a otros. El tema del trabajo online cada vez está nivelando más eso, de manera que tú puedes estar aquí trabajando allí. En fin, que no te circunscribas ni a una localidad ni a un país. Abre tus horizontes y esto me lleva a otra cosa importante, que no ha aparecido en toda la charla, pero si no hablas inglés estás muerto. Cuidado, no, voy a corregirme. No si no hablas inglés, si no lees inglés. Si no lees inglés. Porque, para bien o para mal, te diría que el 99%, por decir una cifra inventada, ¿no? El 99% de la documentación, libros, blogs, etcétera, está en inglés. Por supuesto, los white papers, guías de configuración del NIST, del tal, todo está en inglés. Los vídeos que vas a ver en YouTube están en inglés. Entonces, no vas a necesitar hablar inglés, ¿vale? No tienes que mantener una conversación, pero sí tienes que saber leer inglés e incluso ver vídeos en inglés. Eso que no se olvide, porque si no, en el mundo de la ciberseguridad, me da igual, ciberseguridad, tecnología en general, cloud, IA, TI en general, si no hablas inglés, si no lees inglés, estás muerto. Sí. Vale. Estupendo. Pues muchas gracias y os deseo mucho éxito en vuestra carrera.